Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Estamos dentro de la semana del Día de Canarias que se celebra este sábado. Y si hablamos de Canarias no podemos olvidarnos de la biodiversidad de nuestras islas. Así que hoy vamos a hablar pues de biodiversidad y también de una pareja de guirres que pues han anidado en el Parque Nacional de Timanfaya. Una noticia que podría ser pues para algunos a lo mejor intrascendente, pero tiene su relevancia cuando hablamos precisamente de los guirres. Y para eso tenemos con nosotros desde Gran Canaria, estamos haciendo una videollamada con un técnico del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural de Canarias. Él es Miguel Ángel Cabrera. Miguel Ángel, bienvenido, gracias por atendernos desde la Consejería. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por darnos voz y poder trasladar esta información que tenemos sobre el guirre en Canarias. Que precisamente detrás de ti tienes un guirre, ¿no? Una reproducción Sí, de un guirre. es una reproducción, no es un animal disecado, para dejarlo claro. Es una reproducción que utilizamos normalmente en los talleres de divulgación que se hacen en los colegios, ¿no? Y es una recreación en tamaño real y normalmente impresiona mucho ver este animal, y además la recreación es bastante fidedigna de cómo es el animal en la naturaleza, ¿no? Es decir, que lo estamos viendo a tamaño real. Sí, Evidentemente, sí, una vez sí, a que tamaño expande real. sus alas, el volumen es Tiene una muchísimo más grande, ¿no? envergadura, tiene una ¿Cuánto es la bastante... envergadura? ¿Cuánto puede ser? Pues la envergadura puede ser de más de 2 metros y es un animal que pesa alrededor de 2,5 kilos más o menos, ¿no? Eso para Bueno, un ave. Es un buitre, pero es de los buitres más pequeños que hay. Actualmente es el único buitre que hay en Canarias, pero bueno, en la península es el buitre más pequeño, también le llaman el buitre sabio o el buitre egipcio, ¿no? también conocido como Como alimoche, ¿no? curiosidad. El alimoche es como se conoce normalmente en la península, y aquí el guirre es su nombre aborigen, ¿no? Como se le conocía por los primeros pobladores de las islas, ¿no? Es decir, que si yo en la península digo que me he encontrado un guirre, a lo mejor no me entiende. Probablemente no te entienden. Si dices un alimoche seguro, sí, pero si dices que has visto un guirre, probablemente no. Salvo que conozca Canarias y que haya estado vinculado de alguna manera a este territorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un guirre, estamos hablando también de una subespecie, ¿no? Que es única también, por Exacto. decirlo de alguna forma, ¿no? Mira, el guirre de Canarias es una subespecie de la especie genérica hay 3 subespecies ahora mismo a nivel internacional. La subespecie canaria es única, solo de Canarias, y tiene una peculiaridad, que es una especie sedentaria, mientras que el resto de subespecies son nómadas y migrantes durante el verano, ¿no? Nosotros podemos disfrutar de la presencia del guirre durante todo el año en Canarias, ¿no? Claro, cuando yo hablaba al principio de que han nidificado en el Parque Nacional de Timanfaya, ¿eso qué significa? Bueno, el tema básicamente hacía muchos años que no nidificaba en Timanfaya. Es verdad que esta especie ha sufrido un retroceso muy importante, sobre todo hasta final del siglo pasado. Estaba presente prácticamente en todas las islas, y a partir de los años 50 empezó un declive continuado y se quedó relegada a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en Fuerteventura. Y en Lanzarote, aunque es una población única, en Lanzarote el número de ejemplares era bastante reducido. ¿Qué es lo que pasa con Timanfaya? Que hacía más de 20 años que no se detectaba la presencia de guirres nidificando dentro de ese espacio natural protegido. Hace un par de años ya se detectó que estaban volviendo a utilizarlo, y este año ha vuelto otra vez a utilizar ese territorio de cría, ¿no? Lo importante de todo esto es que es un elemento más que nos indica la recuperación que tiene el guirre, básicamente en Lanzarote, que es muy lenta, más lenta que en el caso de Fuerteventura, pero que va en la línea correcta, es decir, cada vez incrementamos el número de territorios de cría, y este año, además de los 10, donde incluimos Timanfaya, hay 2 nuevos territorios que se incorporan también a este número de territorio global que tenemos en el archipiélago. Estamos viendo una fotografía, la fotografía es de la pareja de Timanfaya.
No, en principio son ejemplares de Lanzarote, todo lo que estás Ajá, viendo es de Lanzarote, ¿no? ajá. Y básicamente forman parte del material gráfico que generan los compañeros que hacen el seguimiento de esta población durante la temporada de cría, y ese seguimiento que llevamos haciendo desde prácticamente el año 98 del siglo pasado, Ujú, de forma ininterrumpida y siempre contando con el apoyo de la Estación Biológica de Doñana del CSIC. ujú. Claro, hablamos de Vale. Lanzarote de unas 12 parejas ahora mismo censadas. Sí, sí. ¿Puede haber Ahora, más o...? en principio, con el seguimiento que se hace, que puedo decir que es bastante exhaustivo, no creemos que haya más parejas. Puede haber ejemplares que no sean reproductores, que no tenemos identificados, pero más parejas yo creo que no. Sobre todo pensando en eso que te comento, que es el seguimiento que se hace es extremadamente exhaustivo, ¿no? Pero en principio no creemos que haya más parejas que esas dos. Cuando hablamos de 12 parejas nos referimos no solo a Lanzarote, sino a Alegrance y Montaña Clara, ¿no? Sí, hay un territorio en Alegranza y otro territorio en Montaña Clara, junto a los 10 que se encuentran dentro del territorio insular de Lanzarote. Ujú. Cuando hablamos, bueno, estábamos viendo antes un nido, yo creo que ese sí es el nido del Parque Nacional de Timanfaya, ¿no? De esa, Mm. de lo que porque lo mandó la Consejería del Gobierno de Sí, Canarias, que es el nido, ¿no? mm, sí, Ajá. sí. Estamos hablando de la fecha que pone ahí, 26 del 5 del 5, es decir, que entonces ahora mismo los polluelos tienen que ya estar saliendo, ¿no? O cuando Mira, hablamos de reproducción, el ciclo más o menos empieza con el celo, la puesta y la incubación de los huevos, y a partir de que se eclosionan los huevos, pues tardan unos 40 a 50 días en independizarse y salir del nido, ¿no? En este momento estaría en la fase de donde las parejas se encargan, tanto el macho como de la hembra, de la ceba y del cuidado del pollo, para que en el menor tiempo posible sea capaz de independizarse y salir del nido, ¿no? uh-huh. ¿Y de qué se alimenta? Mira, bueno, esto creo que es la fase de reproducción, ahora la veremos, creo que Sí, está esto es una... ahí está cortejando, ¿no? Están, están ahí, hay una cópula, ¿no? Sí, En sí, este sí. momento, ¿no? O sea, Pero es estos son... una... El, No, no, sí, dime, dime. te decía que estos guirres son de Lanzarote, no no si son del Parque Sí, Nacional de Timanfaya, pero evidentemente son imágenes recientes, bueno, imágenes, ¿no? sí, sí, son imágenes de este año, Ajá. prácticamente, ¿no? Lo que El, decía... el, Sí, sí, lo dime. que comentabas de la alimentación, ¿no? El guirre es un buitre y se alimenta estrictamente de animales muertos, ¿no? Eso podría explicar en gran medida el tema de que tengan una mayor eh, presencia en Fuerteventura y su población se haya incrementado mucho más que en Lanzarote, teniendo en cuenta que hay un mayor número de recursos tróficos derivados sobre todo de la presencia de ganado de costa, que ya no en Lanzarote no existe, que sí existe en Fuerteventura, ¿no? Aparte de la amplitud de la isla de Fuerteventura, que es mucho mayor en superficie y que permite tener mucho más hábitat y más zonas de cría, ¿no? Claro, en Fuerteventura existe lo que se llama las apañadas, porque existen rebaños o cabras sueltas por toda la isla. Claro, muchas de ellas se mueren y de eso precisamente se aprovechan los guirres, que también hablamos de la importancia de que existan las aves carroñeras, es decir, todo ese tipo Sí, del sí, ciclo, ¿no? El ciclo de la biodiversidad, ¿no? claro, fíjate que en su momento el guirre era una especie muy apreciada porque era la que retiraba los restos de animales muertos en el campo y los hacía desaparecer, ¿no? Lo que hoy son material sandage, que en un momento dado tiene un tratamiento muy específico, tradicionalmente pues eran eliminados por esta especie y daban un beneficio ecosistémico, ¿no? Y había una simbiosis entre la actividad ganadera y la actividad de estas especies, y por eso de alguna manera siempre han sido una especie que tiene muy buena prensa y siempre ha sido muy bien vista por los ganaderos y por la población en general. Uh-huh. En algunos lugares he visto que precisamente para preservar las aves carroñeras se le pone como comederos, ¿no? En algunas zonas. No sé si en Lanzarote también existe un poco para ayudarle a alimentarse. Sí, en principio actualmente tenemos 5 muladares o puntos de alimentación suplementaria en activo, 2 en Fuerteventura y 3 en Lanzarote, ¿no? Donde se realizan aportes
normalmente durante la época de cría para de alguna manera contribuir y ayudar al éxito reproductor de la especie, ¿no? Esto es una práctica muy habitual en los buitres, en la medida en que a partir de la crisis de las vacas locas, se obligó a retirar todas las especies y todos los ejemplares muertos de la ganadería extensiva, sobre todo, eran retirados del medio natural, y eso al final a corto plazo supuso una pérdida de alimentos y de recursos alimentarios a estas especies que se vieron muy dañadas, ¿no? Y vieron mermadas mucho sus poblaciones, ¿no? Esto es una ayuda, simplemente. Nosotros, los datos que tenemos, que con lo que nosotros aportamos, y siendo muy conservadores, es decir, diciendo que todos los aportes que hacemos son utilizables y son utilizables por los guirres, no llegaríamos ni siquiera al 30% de las necesidades básicas que tiene la población en la actualidad, ¿no? Con lo cual, quiere decir que se alimentan, son capaces, son animales que muy adaptados al medio, muy eficaces en la búsqueda de carroña, y que, bueno, que en un momento dado esto les sirve de ayuda y nos sirve de ayuda también a nosotros en el seguimiento, ¿no? Ya a veces vemos lo de las águilas que atrapan a otras aves en vuelo. En este caso, los guirres no sé si cazan pájaros por la isla o eso. No, en principio son carroñeros, son una especie estrictamente carroñera. Sí. ¿Y qué podemos hacer? Alguien que nos está viendo, la gente normal y corriente, sencilla, ¿qué podemos hacer el ciudadano de a pie para conservar la biodiversidad? Pero en este caso, si se puede hacer algo para ayudar a que los guirres no desaparezcan. Mira, ahí durante la época de cría es una especie particularmente sensible a las molestias y a los disturbios, ¿no?, que pueden interferir en la cría, ¿no?, sobre todo en la fase de incubación, donde los padres pasan más tiempo en el nido, o durante la época de pollo, donde requieren mucha actividad por parte de los padres cebándolos, ¿no? En esos momentos es muy importante que se reduzcan o se minimicen las molestias que se hacen en el entorno de los nidos, ¿no? Tanto en el Cabildo de Lanzarote como en el Cabildo de Fuerteventura estamos intentando señalizar las áreas de cría para que en un momento dado senderistas o determinadas actividades lo tengan en cuenta. Cualquier persona que vaya al campo y que en un momento dado vea señales que indiquen que hay un sendero cerrado al tránsito durante la época de cría, o sepa de la presencia de un nido en el entorno, debería o abstenerse de pasar para evitar ese tipo de molestias, o haciendo el menor ruido posible y molestando lo menos posible, ¿no? Eso es algo que no nos cuesta nada y que es muy fácil de llevar a cabo, y favorecería mucho que estos ejemplares tengan éxito reproductor y la población siga creciendo. Yo te preguntaba ayer por teléfono, cuando estábamos hablando un poco también de esta entrevista, claro, lo que yo sí veo muchísimo, incluso en Arrecife, lo vemos, el tema ¿cómo se llaman? De los guirres, no, ya se me olvidó el nombre. Tengo por aquí a ver si lo veo, lo de... La garcilla... No, bueno, la garcilla no... se me ha ido, bueno, no te lo voy a preguntar porque se me ha ido totalmente son estas aves más pequeñitas, los cernícalos, perdón. Sí, vale. Que se ven muchísimo por Arrecife, se ven muchísimo por otros sitios, y no sé si están vinculados unos con los otros. No, en principio los cernícalos son rapaces, son animales que cazan y demás, y sí es realmente una especie mucho más frecuente, mucho más abundante que el guirre, pero también es verdad que últimamente se está empezando a elevar la preocupación sobre esta especie, debido a que se están viendo afectadas por muchos factores de amenaza que están haciendo que sus poblaciones se reduzcan, aunque siga siendo frecuente y lo veamos con cierta asiduidad. Cada vez son menos, ¿no? De hecho, en el libro rojo de especies de fauna a nivel nacional empieza a haber, creo que se ha considerado como especie en peligro de extinción, porque hay factores como el uso ilegal del veneno, los rodenticidas que están afectando muchísimo a la población, la mortalidad en parques eólicos, y también por colisión en tendidos eléctricos está comprometiendo en muchos sitios las poblaciones de esta especie, ¿no? Pues Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos. No sé si tú eres de los que tienes que venir mucho a Lanzarote para patearte el Parque Nacional o patearte la isla, o estás más en Gran Canaria.
En principio no tanto como quisiera, porque claro, también tenemos una carga administrativa importante y entonces me gustaría pasar mucho más tiempo en Lanzarote, y cada vez que puedo pues vamos por allá, pero vamos, nosotros la ventaja que tenemos es que contamos con un equipo de seguimiento sobre el campo, a través de la empresa pública GESPLAN, que en principio son nuestros ojos en el territorio y de los que estamos sencillamente muy orgullosos porque el trabajo que hacen es muy meritorio, ¿no? Bueno, me estaba acordando ahora del guincho, que también está en la Sí, bandera, en el escudo del Ayuntamiento de Arrecife, que también es una de las aves emblemáticas de Lanzarote. Ese sí que lo está pasando mal, ¿no? eso sí, el guincho con carácter general en el archipiélago ha sufrido un drástico descenso, prácticamente ha desaparecido, no se observa nidificación en Lanzarote, que era algo más frecuente en Alegranza, y ahora prácticamente está relegado a algunos nidos en el sur de Tenerife y La Gomera, y están moviéndose en esa zona, y es una especie que está siendo también objeto por parte del gobierno de un intento de actuaciones para mejorar su situación. Lo que pasa es que no está siendo fácil. Bueno, pues nada, eso. Muchas gracias por atendernos, por explicarnos de esta pareja que hay que cuidarla con mucho cariño, que la tenemos en el Parque Nacional de Timanfaya. Nosotros ahora nos vamos con una de esas leyendas que ya saben que ha realizado el Gobierno de Canarias, unos dibujos un poco para dar a conocer las leyendas que giran en torno a nuestro archipiélago. Ahora vamos a hablar o ver la leyenda de la pared de Roberto. Esta es una leyenda de la isla de La Palma. La vemos y continuamos en el magazine. Cuenta la leyenda que en una isla donde se ven más las estrellas que las nubes, el diablo levantó una pared para impedir el amor entre dos jóvenes. Los dos enamorados se encontraban cada día en un camino perdido, donde nadie les pudiera descubrir. Aquella noche, como tantas otras, caminaban nerviosos por verse, pero esta vez chocaron con un gran muro de basalto. El joven apasionado quiso atravesarlo, y al no conseguirlo gritó: «Va el alma por pasar». Y tras un instante de silencio, gritó de nuevo: «Va el alma y el cuerpo por pasar». La tierra empezó a arder y la pared se abrió. Al atravesar el hueco, y justo antes de tocar la mano de su amada, se convirtió en una bola de fuego. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de la doncella junto al muro y la enterraron. Dicen que sobre su tumba brotaron pensamientos del color de sus ojos, también conocidos como violetas de La Palma, muy cerca de la pared de piedra, que hoy puedes cruzar en un camino perdido de la caldera de Taburiente.